Qué gran bendición. Doy gracias a Dios por permitirme estar otra vez con ustedes y a ustedes les agradezco su amable sintonía. Estoy con una sensación de privilegio de servir a Dios, con el gusto enorme de servirles a ustedes. Y es que en estos días, aquí en nuestro país amado, recordamos el inicio de la batalla de independencia, la guerra de independencia para liberar al país del dominio español. Eso se conjugó, se hizo realidad 11 años después, fíjense, el 27 de septiembre de 1821, cuando Guerrero e Iturbide con el ejército trigarante entran a la Ciudad de México después de haber firmado los tratados de Córdoba. Ahí se consuma la independencia. Pero como estamos así rodeados de banderitas y un espíritu así mexicano, no mexicanista, pero mexicano sí, hoy quisiera hablar de algo. En temas bíblicos les quiero presentar un tema muy especial, muy acorde a la fecha, y ese es la libertad gloriosa. La libertad gloriosa. Para ello, los invito a buscar en Romanos 8, 18 al 21, donde así está escrito: porque tengo por cierto que lo que en estos tiempos se sufre no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Mire qué promesa tan preciosa. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no voluntariamente, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Repito, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, independientemente de que hay que honrar a nuestros héroes patrios, el señor Hidalgo, el señor Morelos, Guerrero, doña Leonor, doña Josefa, todos los hombres que lucharon, dieron sus vidas, derramaron sus sangres para darnos una patria libre, independencia y libertad. Damos el honor que les corresponde a ellos, pero la honra y la adoración, claro, solo para nuestro Señor Jesucristo. Pero esta libertad de la que habla nuestro hermano, el apóstol Pablo, no es una libertad a secas, no es una libertad así, limitada. Fíjense que en muchos países, ya la esclavitud casi está erradicada, aunque sabemos que hay muchos países donde todavía hay esclavitud, y una esclavitud como la entendemos. Sin embargo, en México hay otra esclavitud, y es que personas están siendo secuestradas para obligarlas a dedicarse al vicio, y están como esclavos, y saben que no hay esperanza para ellos. Cuando dejen de ser productivos, cuando dejen de ser hermosas, serán asesinadas. Tenemos que orar mucho por estas personas. Pero quiero hablar con ustedes un poquito de lo que les compartí. Aquí dice que la creación fue sujeta a maldición. Cuando Adán y Eva obedecen a Satanás y se rebelan contra Dios, el Señor maldice a la tierra y le dice así: maldita será por amor a ti la tierra de la cual te formé. Génesis 3, 21. Esto es muy grave. Desde el 16 al 17 se habla de la maldición. Maldita será la tierra. Pero la creación entera, no había terremotos, no había maremotos, no había erupciones, no había enfermedades, no había plagas, no había derramamiento de sangre. Los animales no eran carnívoros en esa época, antes del pecado. Todo fue sujeto a esclavitud. Dice nuestro hermano Pablo, no voluntariamente, sino por aquel que la sujetó a esclavitud. Pero la creación gime, está esperando la redención, está esperando la liberación de esa esclavitud. Si me permite decirlo así, los volcanes gritan: ya no quiero hacer erupción porque mato mucha gente. Los leones gritan: ya no quiero matar gacelitas, ya no quiero hacer eso. La tierra misma, la masa, la placa tectónica dice: ya no quiero provocar sismos porque muere mucha gente. La tierra gime esperando su redención. ¿Cuándo va a ser eso?
cuando venga el milenio de paz. Entonces habrá una época de 1000 años preciosa como nunca se ha vivido. Pero también dice aquí que esto va a suceder cuando ocurra la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo los hijos de Dios nos vamos a manifestar en gloria? Cuando ocurra el arrebatamiento. La iglesia cristiana está esperando un arrebatamiento. En cuanto al arrebatamiento, nadie niega, de las iglesias evangélicas, nadie niega que va a haber un arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice eso. En donde diferimos es en el momento, antes de la tribulación, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación. Personalmente creo, pero eso sería otro tema, que va a ser antes de la gran tribulación. Pues eso, cuando ocurra, se va a manifestar la libertad gloriosa que nuestro Señor Jesucristo nos consiguió en la cruz derramando su sangre inmaculada. Ahora no es así. Nos enfermamos, nos matan, sufrimos, lloramos, hay amputaciones, hay limitaciones. El enemigo nos está atacando. Inclusive morimos y sobre todo lo más grave, pecamos todavía, pero va a llegar el día en que este cuerpo mortal que se desgasta cada vez más será transformado en un cuerpo glorioso, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esa será la libertad gloriosa y en esa libertad nosotros seremos manifestados como lo que somos, hijos de Dios, absolutamente viéndolo cara a cara, cosa que ahora es imposible por nuestro pecado. Pero miren, en Romanos 8:21, repito, así está escrito, quiero que le quede claro. Las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Insisto, esto es precioso. No es una libertad a secas, quedas libre, vete. No, es una libertad gloriosa. Ese adjetivo es muy importante. El Espíritu Santo lo escogió bien para hacérselo escribir a Pablo, a los romanos, y en esta nochecita a nosotros. Imagínese usted, un pajarito, está en su jaula preso, se le abre la jaula, trata de volar, pero se le pone una cadenita en la patita, y por si fuera poco se le cortan las plumas de las alas. Está libre, pero bueno, muy limitado. Así no va a ser nuestra libertad. Nuestra libertad, repito, es que me lleno la boca de alegría al decir gloriosa. Y va a ser gloriosa por 7 razones por lo menos. Le pido que en los minutos que voy a tomar, 15 cuando mucho, ponga su corazón, más que sus tímpanos, óigame con su corazón. En primer lugar, esa libertad gloriosa es porque los cristianos, al venir a Cristo, hemos sido librados del sepulcro. Ya la tumba no tiene autoridad sobre nosotros. A veces en las notas del radio, de los periódicos, se da la noticia de que alguien falleció y lo van a acompañar a su última morada, al panteón, a la tumba. Para los cristianos la tumba no es la última morada, porque nuestra morada última está más allá del sol en el hogar celestial. Nuestro hermano el apóstol Pablo, en la 1 Corintios 15, en el versículo 55, habla y yo siento que él se burla de la muerte y le dice así, y así es escrito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, y goces en esto. Pero doy gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Primer triunfo en lo que consiste la libertad gloriosa es que seremos librados de la muerte. Aquí atrás de mí, nuestro lema dice: Jesucristo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Del sepulcro Él nos va a llamar con voz de arcángel, con trompeta de Dios. A la final trompeta, el Señor va a llamar a su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, en un instante seremos transformados, seremos glorificados
para recibir al Señor en el aire y así estaremos por Él, juntos con Él por toda la eternidad. Eso es el arrebatamiento. Nuestro hermano, el apóstol Juan, escribe así las palabras de Jesús. Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. Escúcheme, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo nos ofrece la victoria final y absoluta sobre la muerte. La muerte no es el final. La muerte más bien es el inicio de una vida preciosa junto con el Señor Jesucristo, contemplándolo cara a cara. Segunda razón por la que nuestro hermano Pablo le llama libertad gloriosa es que al venir a Cristo, al recibirlo como Salvador, Él nos da libertad, Él nos hace libres de Satanás. Fíjense, antes, y todavía me tocó en mis inicios en la iglesia evangélica, decía: hermano, no mencione tanto a Satanás, no lo esté invocando. Hermano, ni lo estoy invocando, ni tengo por qué no mencionarlo si Dios lo menciona en la Biblia. Además, Él ya está vencido. En la cruz del Calvario el Señor le quebrantó la cabeza. Su sentencia ya irreversiblemente está dictada. Lago de fuego y azufre para Él y todos los que le sigan, todos los que hoy se burlan de nosotros. Hay un grupo ahí muy violento que adoran a la Santa Muerte. Esa es una aberración, como Santa Muerte. Si la muerte es el castigo del pecado. La muerte, quite de su mente esa idea mexicana, folclórica, de que es un esqueleto con una guadaña. Esa no es la muerte. La muerte es algo invisible que es el castigo o paga del pecado. Entonces no tiene nada de santa. Es como si a alguien lo ahorcaran y dijeran la santa horca. Qué absurdo, pero es que el diablo así los quiere tener, pues el Señor Jesucristo nos libró de las garras de Satanás. En Efesios 2, 1 al 7, nuestro hermano Pablo, le voy a compartir textualmente. Yo sé que el tiempo es mi adversario, pero quiero lograr dos cosas. Primera, que usted se dé cuenta que lo que le estoy compartiendo no es mi opinión, sino lo que está escrito. Con esa autoridad yo le hablo, así está escrito. No es lo mismo decir: anoche yo soñé esto, Dios me reveló hace rato. No, así está escrito. Uno. Y lo segundo que consigo es que usted, sin darse cuenta, al oír la palabra de Dios, sin darse cuenta, su fe va a ir creciendo. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que gócese en esto que le voy a compartir, porque nos concierne. Efesios 2, 1 al 7, así es escrito: de esa gracia recibieron ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, que en otro tiempo anduvieron conforme a la condición de este mundo, así como el mundo vive, así vivíamos. Pero escuche lo grave, lo espeluznante. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Satanás, como un perverso titiritero, nos movía para acá. Éramos sus marionetas, sus peleles. Si él decía: hoy te emborrachas, nos emborrachábamos. Hoy fornicas, hoy matas, hoy adoras a un muñeco. Lo hacíamos y decíamos: no, yo hago lo que quiero. No es cierto. Aquí dice que hacíamos lo que él mandaba. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, aquellos que no tienen a Cristo, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Fíjense, los efesios estaban hasta aquí de idolatría y de prostitución, de alcoholismo, pero el Señor les envió a Pablo a predicar ahí. Casi 3 años estuvo allí, y dice que Dios, que es rico en misericordia, guarde eso en su corazón. Guarde eso. A veces ve que los niños o las niñas abrazan su osito para dormir, no se quieren despegar. Abrace esta palabra de Dios. Dios es rico en misericordia, y por esa misericordia no hemos sido consumidos. Por esa misericordia usted me está escuchando y yo le estoy hablando. Por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, así estábamos, nos dio vida, nos resucitó, aleluya, juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo, somos salvos.
y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Aleluya. Satanás ya no tiene nada que hacer con nosotros. Y menos, de una vez lo digo, es paralelo, pero es relacionado. Hay hermanos que tienen que ir a que les liberen los demonios, les saquen los demonios, que no son cristianos, hermanos. Si son cristianos, 1 Corintios 3:16 dice que son templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a estar en yugo desigual habitando en un ser, en una persona, al lado de un demonio. El cristiano verdadero no puede ser poseído por los demonios. Entonces el Señor nos libró de los demonios, del poder de Satanás. ¿Sí? Amén. Tercera razón por la cual Pablo dice que es una libertad gloriosa, y es que nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él, ya nos libró de la condenación eterna. Aleluya. En Romanos 8:1, nuestro hermano, el apóstol Pablo, dijo así, y así está escrito: ahora pues, ninguna, escúcheme porque quiero ser enfático, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Nuestro Señor Jesucristo una noche habló con Nicodemo hace 2000 años, un príncipe fariseo, y dijo estas palabras que todos conocemos: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, su Hijo unigénito, escúcheme, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesucristo nos libró de la condenación. No vino a hablar como ningún maestro había hablado, que lo hizo. No vino a hacer milagros como nadie lo había hecho, que lo hizo. No, vino a dar su vida sin mancha de pecado para darnos la libertad, ahora lo vemos, de la condenación. Ni el lago de fuego, ni el infierno, ni el limbo, ni el purgatorio, que son mentiras religiosas, son para nosotros. Para después de la muerte solo hay 3 destinos. 1, el cielo para los salvados, y 2, el infierno y el lago de fuego y azufre para los perdidos. Pues de esa condenación, nuestro Señor Jesucristo nos libró el día que nos entregamos de veras, de corazón, no por quedar bien con nadie, sino de corazón, oyendo el Evangelio, arrepentido de nuestro pecado, le pedimos perdón y Él entró a nuestro corazón y nos limpió de toda maldad y nos libró de toda condenación. Aleluya. Cuarta razón por la cual esta libertad es una libertad gloriosa es porque nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres del pecado, fíjense, libres del pecado. Eso es algo precioso. No sé usted, pero yo hablo por mí. Y seguro que usted es como yo. Por más esfuerzos que hacíamos para librarnos de nuestros pecados, estaba enredado en nosotros, en nuestro corazón, en los genes, en la sangre, ahí lo traíamos. No podíamos. A veces decimos, esta fue la última borrachera. Y no era verdad. Al día siguiente estábamos en lo mismo. Como dice el proverbio, no lo vuelvo a tomar, pero cuando me sienta bien lo volveré a tomar. El vino es escarnecedor. En Romanos 6:14, así está escrito: el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Goces en esto. El pecado ya no lo va a dominar, como si le pusieran unas esposas y lo llevaran amarrado. Ya no lo va a dominar. El Señor Jesucristo nos da poder para vencer nuestras tentaciones. El pecado ya no nos tiene cautivos. Seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Hay una diferencia abismal. Para donde yo volteo cuando veo a los hermanos, me doy cuenta que son personas que eran esclavos de vicios, de bajas pasiones, de religiones falsas, de resentimientos, de odios, de mentira, de lujuria, de infamia, de perversidad.
Y por más esfuerzos que hacían, repito, no podían, más y más se apretaban esas cadenas. Pero el Señor Jesucristo dice que ya al venir a Él, el pecado no nos va a volver a dominar. En el versículo 22, de ahí de Romanos 6, así está escrito. Pero ahora, librados del pecado, es lo que le estoy diciendo, librados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Aleluya. ¿Qué le parece esto? Eso es glorioso. Eso es glorioso, amén. Quinta razón por la cual es una libertad gloriosa y no una libertad a secas. Al venir a Jesucristo, Él nos hizo, fíjese, yo me gozo mucho de esto porque Él nos hizo libres de la mentira religiosa. Yo desde niñito sabía muchas cosas acerca de Dios. Hasta me dieron una diplomita por ahí. Basura. Porque saqué 10 en puras mentiras religiosas. Que la hostia se convierte en cuerpo de Jesucristo. Transubstanciación. Que hay que arrodillarse ante un muñeco, ante un ídolo y pedirle y ponerle veladoras. Que hay que confesarse ante un hombre. Que hay que bautizar a los niños para que no vayan al limbo. Que podemos correr peligro de ir al purgatorio. Que María es nuestra abogada. Tantas mentiras religiosas que creíamos, pero a pie juntillas, letra por letra, literalmente, solo porque nos las decía el padrecito o las monjitas, que íbamos a discutir con ellos. Pero mire, el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, esto es glorioso porque esta frase la tomaron los patriotas de la República Dominicana para ponerla en su bandera. Fíjense qué honor al Señor, ponerla como escudo nacional, una Biblia abierta. Y esta palabra, Juan 8:32, palabra de Jesús, así está escrito. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Cuando vine a Cristo, todas esas mentiras religiosas se derrumbaron como los muros de Jericó ante el poder del Señor. La luz del Señor vino a mi vida, luz que me era vedada porque Satanás me había cegado el entendimiento, según 2 Corintios 4:4. Ahora yo lo sé, ahora yo camino en la luz del Señor y tenemos esta lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino para no andar a tropiezos ni a tinieblas ni ahí tentando. Andamos por un camino seguro. Ahí mismo en Juan 8:36, en el 34, Jesucristo dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pues es lo que les estoy diciendo. Éramos esclavos del pecado, lo practicábamos, pero dice el 36, y es glorioso. Así que, si el Hijo los liberta, el Hijo es Jesús, si yo los liberto, serán verdaderamente libres. ¿Me permite un comentario? Aleluya por miles. Aleluya por miles. Que los ángeles prorrumpan en alabanzas al Señor, porque Él nos hizo verdaderamente libres. No una libertad falsa que nos daba la religión, nos declaraba perdonados y que si moríamos nos íbamos al cielo. Mentira del diablo, porque si hubiéramos muerto allí practicando esas mentiras religiosas, nos hubiéramos condenado ni el limbo ni el purgatorio, directos al infierno, y de ahí la esperanza terrible de ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, según está escrito en Apocalipsis 20, 11 al 15 y 21, 8. Vea usted, hace tiempo platiqué con un amigo que está en AA, creo que me entienden, AA, y él me decía que pues él no necesitaba el evangelio porque estaba muy feliz ahí, y que ahí le hablaban de Dios y él estaba bien. Digo, mira, te están engañando, porque te dieron una libertad muy limitada. Te abrieron la reja del alcoholismo, pero sigues encadenado y esposado. En la mano traes un cigarro, estás atado, estás encadenado a un pedazo de tabaco de unos centímetros. En el rato que tenemos hablando has dicho como 6 groserías, tu boca es sucia. Y no me quiero meter en tu vida privada, nada más lo que salta a mi vista, pero seguramente practicas el pecado. Ya eso es cuestión tuya y de Dios. Jesucristo no nos dio una farsa, un espejismo de libertad.
nos dio una libertad gloriosa, absoluta del pecado. Amén. Sexta razón por la cual Pablo le llama una libertad gloriosa, y yo también le llamo así, me gozo en ello. Se lo comparto. Cuando vine a Jesucristo, Él me hizo libre, Él rompió mis cadenas. Me da mucha vergüenza de la ignorancia y de la superstición. ¿Qué le parece? Yo tenía prepa, estudié preparatoria, pero creía en duendes, en chanecas. En la noche un búho ululaba y alguien se va a morir, un perro aullaba, no, la muerte. Encontraba yo sal por ahí, huesos de panteón, muertos ahí, cadáveres, polvo de tierra de una tumba, pasar por debajo de una escalera, se me caía la sal, esas torpezas con las cuales el diablo tiene agarrado. Mire, es probable que esto hoy la gente diga, eso no es cierto. Hace años, y no muchos, cuando había un eclipse, las señoras que estaban embarazadas, puede reírse si quiere, pero se ponían un listón rojo con unas llaves. Y uno decía, señora, ¿qué hace? Es para que mi hijo no nazca con el labio leporino. ¿Qué le parece? ¿Usted cree eso? Han pasado eclipses. Mi esposa y las esposas de los hermanos no se han puesto ningún listón ni llaves ahí haciendo un papelazo. Y sus niños, aunque feos, pero no tienen labio leporino. Todo esto lo arrancó el Señor de mi corazón. Lo arrancó, porque cada superstición me llevaba a ir a un brujo para que me hiciera las contras y me protegiera con un amuleto que había que traer en la bolsa. Claro, mediante dinero. Al venir a Cristo, se acabaron mis temores. El amado Salmo 91 dice así: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Porque el Señor es nuestro escudo, Él es nuestro protector, y el que habita al abrigo de Él mora bajo la sombra de Él. ¿Para qué más protección? Pero el Señor me lo arrancó porque yo no podía. A veces lo traté, pero dije, no, me da miedo. ¿Qué tal si me pasa algo por andar de desobediente? ¿Desobediente a quién? Al diablo. Ahora somos obedientes a Cristo. Déjeme decir algo así como un paréntesis. A veces entre hermanos, ahí en las empanaditas, surge una plática y empiezan a hablar de la Llorona y de duendes y que en tal lugar y que cuando eran niños veían chaneques y vieron visiones. Y como que agarra uno ahí curiosidad, picazón por oír eso. Nuestro hermano Pablo, primera de Timoteo 4:7, dice que desechemos las fábulas de viejas. Eso no nos edifica. Cortemos la plática y regresemos a la plática cristiana. Limpiemos esto, porque yo creo, y no es superstición, que el enemigo oye esto y ve que le gusta a la gente y dice, sí, les gusta hablar de mí, pues ahí les va una manifestación para que vean mi poder. ¿Sí? ¿Ve, hermano? Séptima razón y última, con esta termino para que ya descanse usted también. Jesucristo, al venir a nuestros corazones por la fe, el día que le recibimos, nos hizo libres, rompió las cadenas de la ley. La ley ya no nos sujeta. La ley era una cadena imposible de romper. Pero nuestro hermano Pablo dice así en Gálatas 3:13, y así es escrito: Cristo nos redimió, nos rescató, hermanos, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Qué doloroso, es glorioso, pero es doloroso. Nuestro Señor Jesucristo fue escupido, fue azotado hasta que le deshicieron la espalda, lo coronaron de espinas, lo atravesaron con clavos crueles y aún muerto lo atravesaron con una lanza, su corazón fue partido. Él, al ser colgado en un madero, en una cruz, no en un poste, en una cruz de madera, se hizo maldito por amor a nosotros. ¿Qué le parece? Y por esa muerte en la cual Él se hizo maldito por amor a nosotros, rompió la cadena de la ley sobre nosotros. Ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí mismo en Gálatas, en el 5:1,
Nuestro hermano Pablo le dice a los Gálatas: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, en el yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud? La ley. Los Gálatas oyeron el evangelio de parte de Pablo y ellos hallaron un mensaje de libertad. No te hagas la circuncisión, tienes libertad de comer todos los animales que quieras excepto sangre, no tienes que guardar el sábado, no tienes que practicar los ritos mosaicos. Pues muchos hermanos, cuando Pablo salió de Galacia y se fue a otros lugares porque él no era pastor, era misionero, aunque a veces la hacía de pastor, llegaron predicadores cristianos, pero judaizantes, que les decían: no, necesitan guardar el sábado, no comer ciertos animales, hacerse la circuncisión. Y aquellos hermanos que ya estaban fuera de la jaula, voluntariamente se regresaron y se metieron a ella. Pablo dice con dolor: estoy maravillado de que tan pronto se hayan regresado a la antigua esclavitud. ¿Cuál esclavitud? No esclavitud política, la esclavitud de la ley. En Romanos 6:14, así es escrito: el pecado, lo leí hace ratito, no se enseñoreará de ustedes. Escúcheme y gócese, guárdenlo en su corazón, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley dice: el que no cumpla esto, muerte para él. La gracia dice: el que acepte a Cristo será salvo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La ley no pudo meter al cielo al más santo de los hombres. Piense, por ejemplo, en Noé, en Isaías, en Jeremías, en Abraham, en los hombres santos de Dios, Elías, Eliseo. No entraron al reino celestial por la ley, sino por la fe en el Mesías que iba a venir. La ley condenaba al más santo de los hombres, pero la gracia salva al más pecador de los hombres si se arrepiente y viene a Cristo Jesús. Aleluya por miles. Así concluye, hermanos. Concluyo. Yo quisiera que usted recordara eso, la libertad gloriosa de la muerte. El sepulcro ya no tiene poder sobre nosotros, de ahí nos va a sacar el Señor. Aunque pongan una tonelada de cemento, de ahí nos va a sacar. Nos dio libertad de Satanás, nos dio libertad de la condenación, nos dio libertad del pecado, nos dio libertad de la mentira religiosa, nos dio libertad de la superstición y finalmente nos dio libertad de la ley. Ahora somos libres. Y quiero concluir, debo concluir con esas palabras del rey David en el Salmo 124, donde así está escrito, y guárdenlas en su corazón porque son para usted. Así está escrito, Salmo 124, 7 y 8. Nuestra alma, mi alma y su alma, nuestra alma escapó como ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros, porque nuestro socorro vino en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya por miles. Ha sido un placer enorme servir al Señor y a usted. Me siento muy agradecido con el Señor. Hoy concluyo este tema bíblico, la libertad gloriosa, y espero que haya sido de edificación para usted y sobre todo que haya sido para la gloria de Dios. Soy el pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape y le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar y lo bendiga mucho en Cristo Jesús.